Mi nombre es Joana Patricia Maeche. Voy a hacer la presentación de PowerPoint de mi trabajo de biomembranas, organelas celulares y metabolismo celular. Las biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular está conformado por carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Los carbohidratos son conocidos como glúcidos, hidratos de carbono y sacáridos. Son aquellas moléculas orgánicas compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, que resultan ser la forma biológica primaria de almacenamiento y consumo de energía. Las características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Clasificación de los carbohidratos. Están clasificados por los monosacáridos. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo. Los disacáridos, como la sacarosa, el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales. La lactosa o azúcar de la leche. La maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, y la celuliosa, obtenida de la hidrólisis de la celulosa. En la clasificación de los carbohidratos también encontramos los oligosacáridos. Pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Los polisacáridos, su función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Función de los carbohidratos. Son fuentes de energía, previenen la cetosis, intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, son fuentes de reserva de glucógeno. Otras funciones de los carbohidratos encontramos los polisacáridos. Estos pueden dar lugar a estructuras esqueléticas muy resistentes y también pueden formar parte de la estructura propia de otras biomoléculas, como proteínas, grasas y ácidos nucleicos. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas y forman parte de los antígenos de membrana y nucleótidos. Los lípidos. Los lípidos son un conjunto de células orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también por fósforo, azufre y nitrógeno. Características de los lípidos. Son hidrofóbicas, es decir, insolubles al agua, y sí plausibles de ser disueltas en sustancias orgánicas como el alcohol, la benzina y el benceno y el cloroformo. Clasificación de los lípidos. Se clasifican en simple, son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno, como los aciglicéridos, los séridos como las ceras, y están los complejos, que son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. Están los fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, glucolípidos, cerebrósidos, gangliósidos. Clasificación de los lípidos. Están los lípidos insaponificables. Entre ellas tenemos las terpenoides, los esteroides y las prostaglandinas. Función de los lípidos. Es una reserva energética, es función reguladora, la función estructural y función transportadora.
Otras funciones de los lípidos está la función biocatalizadora. Los lípidos favorecen y facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. También está la función térmica. Los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Se encuentran en el núcleo de una célula. Es un término que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN, en la manera en que un organismo guarda, traduce y pasa su información genética. Características de los ácidos nucleicos. El nucleótido está formado por 3 componentes: ácido ortofosfórico, un monosacárido, una pentosa o una base orgánica nitrogenada. Los nucleósidos son compuestos que se forman por la unión de una pentosa y una base nitrogenada. Clasificación del ácido nucleico. El ADN es el depósito de información genética. El ARN participa en la síntesis de proteínas y en la regulación génica de algunos virus, almacena información genética. Función de los ácidos nucleicos. Ambos tipos de ácidos nucleicos están relacionados con el almacenamiento y el empleo de información, así como en su transmisión de una célula a otra. Todo lo que biológicamente somos está codificado en el ADN y se expresa a través de la acción conjunta de este y del ARN. Proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por una secuencia de moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos. Las características de las proteínas son aminoácidos, su tamaño, su estructura, la desnaturalización, su fuerza, energía almacenada y procesos biológicos. Clasificación de las proteínas. Las proteínas están clasificadas por proteínas fibrosas, proteínas globulares y proteínas de membrana. Función de las proteínas. Las proteínas tienen una función defensiva, las proteínas tienen otras funciones reguladoras, las proteínas es enzimática, función osteostática, función contráctil de las proteínas, función estructural de las proteínas, función de reserva de las proteínas. Las proteínas realizan funciones de transporte.